Libro denuncia cómo las acciones ilegales de la CIA corrompen a países de todo el mundo. Por Paulo Enrique de Almeida Rodríguez. El libro La CIA como crimen organizado. Cómo las operaciones ilegales corrompen a Estados Unidos y el mundo, del periodista de investigación estadounidense Douglas Valentine, como crimen organizado. Cómo las operaciones ilegales corrompen a Estados Unidos y al mundo, considerado uno de los más grandes estudiosos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, hace una denuncia importante y contundente de cómo el imperialismo estadounidense promueve la desestabilización de varios países del mundo. Como resultado de una serie de entrevistas con exagentes de la CIA y la consulta de documentos secretos hechos públicos, ya sea a través de investigaciones del Congreso de Estados Unidos o mediante filtraciones de información de la agencia, el libro de Valentine revela dos elementos clave de las acciones de la CIA y el imperialismo estadounidense es relativamente poco conocido. El primero fue el desarrollo de un patrón de represión violenta contra los opositores a la dominación estadounidense que se desarrolló a mediados de 1967, con el programa Phoenix en Vietnam, y sirvió de modelo para otras acciones en todo el mundo. El segundo es el control, por parte de la CIA, del narcotráfico global, elemento estratégico del poder hegemónico de Estados Unidos en el mundo y instrumento de corrupción por parte de las autoridades locales, desorganización de la población y financiamiento de acciones de represión clandestina. Comprender estos dos aspectos de las acciones políticas de dominación de Estados Unidos es esencial para cualquiera que luche contra el imperialismo y por la soberanía nacional y la transformación social. Tortura y asesinato en masa. El programa Phoenix fue creado para combatir la exitosa ofensiva Tet, un conjunto de operaciones del ejército de Vietnam del Norte y las guerrillas vietnamitas que comenzaron en julio de 1967. Desde que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Vietnam del Sur habían sufrido repetidas derrotas en el frente, gracias también al apoyo brindado por la población vietnamita a los vietnamitas, profundamente arraigados en la sociedad de Vietnam del Sur, la CIA puso en marcha el programa Phoenix para buscar identificar, aislar y eliminar a los vietnamitas. En pueblos y ciudades del sur. El programa consistió en establecer acciones sistemáticas de investigación, secuestro y tortura para obtener denuncias y cooptar militantes para que se conviertan en agentes dobles y colaboren con la represión política, identificando y nombrando a otros líderes clandestinos para su eliminación. El programa Phoenix fue diseñado para ser llevado a cabo por las fuerzas de represión política vietnamitas, bajo la supervisión directa de la CIA, que capacitó a los oficiales de policía y oficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Vietnam del Sur en las técnicas de investigación, tortura y asesinato sistemático de líderes vietnamitas. Y la población de Vietnam del Sur que apoyaba a las guerrillas. Para ello, se establecieron centros de coordinación de inteligencia en cada provincia, desde donde se iniciaron las acciones de investigación y asesinato, y se promovió la tortura sistemática de presuntos agentes vietnamitas o sus colaboradores. Las torturas destinadas a obtener información sobre la red de agentes vietnamitas y lograr la deserción de cuadros que se convertirían en dobles agentes. Una vez que se identificó una red de agentes vietnamitas con apoyo popular, se lanzaron acciones para asesinar no solo a los agentes, sino a todas las personas sospechosas de colaborar con el Vietcong. Tales acciones mataron a decenas o cientos de personas, diezmando familias enteras. La famosa masacre de My Lai, que obtuvo una amplia cobertura mediática en 1975, es un ejemplo y consistió en la ejecución en frío de 504 personas por parte de soldados de la 11ª Brigada de la 23 División de Infantería del Ejército de Estados Unidos. El libro de Valentine muestra que, a pesar de la derrota de Estados Unidos ante Vietnam en 1975, los métodos desarrollados por el programa Phoenix fueron refinados y llevados a otros países del mundo. Dado que las acciones de los agentes de la CIA involucraron detenciones no autorizadas, torturas y asesinatos masivos, se llevaron a cabo de forma totalmente encubierta y al margen de la ley. Para ello, necesitaban apoyarse en formas de financiación que no podían estar sujetas al control del Congreso de Estados Unidos, de ahí su vínculo con el narcotráfico y la corrupción. El programa Phoenix ha establecido un modelo de combate de izquierda que se está aplicando cada vez más, según Valentine. Tal modelo también involucra corrupción, manipulación psicológica, terror y uso de drogas en el sentido señalado anteriormente. Chile, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. En las Américas, fueron países donde la CIA organizó acciones basadas en el estándar del programa Phoenix.
Asimismo, acciones de este patrón sirvieron de base a las dos guerras en Irak, en Afganistán, en Libia, en países africanos, como Somalia, y en los diversos países que resultaron de la intervención de la OTAN y los Estados Unidos en la ex Yugoslavia. Según el autor, las acciones del Standard Phoenix dependen de la colaboración de fuerzas internas en estos países, el establecimiento de centros clandestinos de tortura y el financiamiento del tráfico de drogas y armas. No en vano, por ejemplo, la producción de opio y heroína en Afganistán se ha multiplicado por 10 desde que Estados Unidos y la OTAN invadieron ese país a finales de 2001, como demuestran Valentine y otros autores, como F. William Engdahl, en libro Dominio de Espectro Completo, y Shaun Atwood, en Guerra contra las Drogas. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el estándar del programa Phoenix también se ha adoptado en el interior de Estados Unidos, desde la adopción de la legislación de excepción, simbolizada por la Patriot Act, del 26 de octubre de 2001, que puso fin al habeas corpus. Y permitió la detención preventiva sin juicio de los sospechosos y el interrogatorio apoyado por la tortura. Además de esta legislación, Estados Unidos creó el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, que coordina el conjunto de acciones desarrolladas internamente por la CIA, el FBI, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Policía Estatal y Local, manteniendo la prisión clandestina y los centros de interrogatorio y espionaje a ciudadanos, agentes infiltrados en organizaciones y movimientos sociales y secuestro y arresto de opositores sin autorización judicial, la CIA y el narcotráfico. El segundo elemento tratado en el libro es el control de la producción y tráfico de drogas en el mundo, considerado por Estados Unidos como un tema estratégico para el mantenimiento de su poder imperial, por tres razones principales. La primera es que el tráfico facilita la corrupción y el enriquecimiento ilícito de grupos y partidos de derecha aliados de Estados Unidos en los países de la periferia del capitalismo. La segunda es que el control del tráfico permite a la CIA, que funciona como su principal instrumento, financiar sus acciones de represión clandestina en el mundo y dentro de Estados Unidos, reduciendo los controles democráticos sobre sus acciones. Y finalmente, el tráfico contribuye a desorganizar los movimientos sociales populares, facilitando su control por la violencia tanto de las bandas de narcotraficantes como de la policía. El origen de la identificación y uso del narcotráfico como instrumento de poder se originó en el apoyo yanqui al Kuomintang chino en su lucha contra el Partido Comunista Chino. Para financiarse a sí mismo, el Kuomintang había dominado la producción y el tráfico de opio en China y otros países asiáticos. El gobierno de Estados Unidos, consciente de ello, hizo la vista gorda y pasó a estudiar la forma en que Kuomintang opera por su potencial para combatir el comunismo, además de brindar apoyo logístico para el transporte de drogas. El vínculo de Kuomintang con el tráfico de drogas no es un caso aislado. Según Valentine, son, en general, grupos de la derecha política aliados de Estados Unidos que controlan la producción y tráfico de drogas en el mundo, bajo supervisión y con la participación directa de la CIA. Dice que el inicio del tráfico de drogas en México en la década de 1970 se debió en gran parte a una necesidad de la CIA. Para organizar el nuevo centro de tráfico en México, la agencia envió allí en 1973 al cubano expatriado Alberto Sicilia Falcón, quien también estaba a cargo de organizar el tráfico de armas para las organizaciones criminales mexicanas y para los movimientos de centro-derecha americanos. Valentine menciona a otros partidos y grupos de derecha que explotan el narcotráfico, como el gobierno de Vietnam del Sur hasta su fin en 1975, los cubanos anticastristas en Florida, la Contra en Nicaragua, los talibanes en Afganistán y el movimiento fundamentalista Gülen turco. El tráfico de drogas también está fuertemente mezclado con los partidos y grupos de derecha en toda América Latina en la actualidad. Algunos de los centros de distribución de drogas más grandes a veces se encuentran dentro de bases clandestinas de la CIA. La agencia mantiene cientos de aviones y aeródromos clandestinos en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos, para transportar drogas. Para ello, en muchos casos, cuenta con la colaboración de elementos de las cúpulas de iglesias neopentecostales y sectas fundamentalistas islámicas, como el movimiento antes mencionado del líder fundamentalista turco Fethullah Gülen, para el transporte y movimiento internacional de tráfico de valores. Con la colaboración de estas organizaciones religiosas, es posible, por ejemplo, transferir grandes recursos a través del sistema financiero a través de pequeños depósitos realizados por miles de fieles de un país a organizaciones religiosas ubicadas en otros países.
El tráfico de dinero financia las estafas de la CIA. Vinculados al narcotráfico, operan redes de corrupción política y tráfico de armas, que son elementos críticos de la política de cambio de régimen que se ha practicado en multitud de países de América Latina, el suroeste de Asia y Europa Central. La política de cambio de régimen se financia en gran medida con el tráfico de drogas y armas y hace un uso intensivo de la guerra psicológica. Valentine menciona un importante manual de la CIA utilizado en la política de cambio de régimen, llamado Operaciones Psicológicas en la Guerra de Guerrillas, que contiene técnicas para controlar y manipular las mentes de los grupos objetivo de una población. El autor menciona que las estimaciones son que el narcotráfico tendrá una facturación anual de 300.000 millones de dólares. Ese dinero acaba en los bancos a través de grandes comisiones. Gran parte de esto se utiliza para corromper a los funcionarios, comprar armas y financiar el derrocamiento de gobiernos contrarios a los intereses estadounidenses. Tanto es así, que la CIA creó una división digital para monitorear el movimiento de dinero ilícito, precisamente porque tiene una de sus más altas prioridades tener control sobre ese dinero. Drogas y desmovilización popular. Finalmente, el último aspecto político del interés de la CIA por el narcotráfico es su uso como instrumento de control de las comunidades pobres, una forma de desorganizar a estas poblaciones y establecer su control sobre diversas formas de violencia. Con esto, las personas se matan entre sí y terminan en la cárcel en gran proporción, donde serán explotadas como mano de obra esclava por las empresas que administran las cárceles. Ya no es un secreto que la CIA introdujo el tráfico de comunidades negras y latinas para destruir su capacidad de organización y desarrollo político. Este tipo de acción fue fundamental, por ejemplo, en la destrucción del movimiento marxista de los Panteras Negras, que tenía una enorme labor social y política en las comunidades negras de las afueras de las grandes ciudades de Estados Unidos. Así, el narcotráfico, al penetrar en las comunidades pobres, contribuye a desorganizar las organizaciones independientes de las sociedades y alienar a los jóvenes para controlarlos mejor. Por ello, las organizaciones revolucionarias que pretenden organizar a la clase trabajadora para la conquista del poder político y la construcción del socialismo no pueden reconciliarse con las drogas y necesitan desarrollar una intensa lucha política e ideológica contra su diseminación, teniendo claro que son otro instrumento más del control y poder del imperialismo sobre la humanidad. Eso es todo amigos, compartan los vídeos y suscríbanse en el canal. Somos anónimos. Somos legión. Nosotros no perdonamos. No olvidamos. Espéranos.